Algunas veces se presentan, detectamos, digamos, el síndrome paraneoplásico y posteriormente detectamos el tumor. Habitualmente estos pacientes vienen desnutridos, por lo tanto están anémicos, están hipoalbuminémicos. Si ya tenemos enfermedad hepática, vamos a tener elevación de las transaminasas, hiperbilirubinemia, aumento sobre todo de enzimas GOT y GPT. Así que bueno, rutina de laboratorio en donde se le pide hemograma, glucemia, uremia, creatinina, hepatograma completo, y con eso vamos a tener ya una idea. Y reactantes de fase aguda que van a estar elevados. Podemos pedir una radiografía de tórax. Aquí en general, si tenemos una estenosis con una calasia superior por encima, podemos llegar a verla en un perfil, podemos ver el ensanchamiento mediastinal, pero es lo único que podemos ver. Podría servir, por ejemplo, una radiografía contrastada de esófago, en donde ahí sí vamos a encontrar depresiones, ulceraciones, digamos, estenosis, irregularidades en cómo el contraste va deslizándose por el esófago, que nos permiten, digamos, determinar dónde está localizado el tumor. Y claramente lo único que nos permite mirar y hacer, digamos, mirar la lesión, biopsiarla, y actualmente hasta incluso podemos hasta tratarla, es la endoscopía, ¿no? Entonces, la ecoendoscopía, que ya es un procedimiento un poquito más complejo, en donde se hace una ecografía de la pared del esófago a través del endoscopio, permite visualizar el grado de invasión de la pared. Entonces vamos a saber si es un tumor que está en la mucosa, su mucosa o ya en la capa, o si avanza hacia la muscular, hacia la adventicia. Y de hecho, en lesiones superficiales, como por ejemplo mucosas o submucosas, podría ser la manera de hacer el tratamiento en donde se hace la mucosectomía del tumor, y podría ser ese un tratamiento definitivo. Obviamente, tumores que recién, digamos, están de poco tiempo de evolución. Si pensamos que tenemos afectación de la vía aérea, podemos pedir una broncoscopía, podemos pedir un TAC en donde vamos, TAC de tórax y abdomen superior mínimamente, donde vamos a ver no solamente el pulmón, sino vamos a ver el hígado, y los ganglios, digamos, retroperitoneales, que pueden ser útiles para determinar digamos, la estadificación del tumor. Y luego del tratamiento, generalmente luego de la cirugía, de la quimio o radioterapia, se puede utilizar la tomografía por emisión de positrones, que es para ver si es que existen residuos de tumor en algún sector. Aquí ven ustedes una seriada gastroesófago-duodenal, donde vemos las irregularidades de la superficie de la mucosa. Lo mismo acá, estas mordidas como si fueran mordidas en sacabocados. Esto nos está indicando que tenemos un cáncer. Lo más probable, este tipo de lesiones son compatibles con una neoplasia esofágica. Aquí ven ustedes imágenes endoscópicas en donde ven tumores, aquí en este caso vegetante, sangrante, en las 3 localizaciones. Aquí es importante ver cuando uno ve la endoscopía cuánto de la circunferencia del órgano afecta. Acá, como pueden ver, afecta solamente una porción. Aquí ya prácticamente toda la circunferencia, lo mismo que este otro de acá. Y esto es, creo que esta es la última, esto es una ecoendoscopía. Entonces, con este procedimiento, lo que ustedes ven acá es el estudio endoscópico, ecográfico, desde el endoscopio, donde ven las diferentes capas del esófago, ¿no? Entonces, podemos ver si afecta a la mucosa, si afecta a la submucosa o si avanza hacia las capas más avanzadas, ¿no? Entonces, aquí vemos una infiltración que supera la pared del órgano y llega ya hasta la adventicia, sería un tumor avanzado. Esto no es factible de tratamiento quirúrgico a través de la endoscopía. Sin embargo, probablemente este podría ser candidato a un primer intento de tratamiento ecoendoscópico.
El tratamiento entonces en general es cirugía, hay que resecar el segmento afectado, y radioquimioterapia. La cirugía en general son cirugías grandes en donde tiene que haber resección y elevación del estómago para hacer la anastomosis a nivel mediastinal. Como les dije, podemos hacer tratamiento endoscópico en las cosas superficiales haciendo la mucosectomía. Es bastante interesante, digamos, el tratamiento y obviamente posibilidad de curación con poca invasión. Después hay otros dos síndromes que uno suele recordar en esófago, que son el síndrome de Mallory-Weiss y el síndrome de Boerhaave. Las dos situaciones en donde vamos a tener un sangrado esofágico. El Mallory-Weiss en general es una laceración de la membrana esofágica que se desencadena por esfuerzos. Puede ser la tos, puede ser los vómitos, pueden ser convulsiones, pueden ser ingesta aguda y abundante de salicilatos. Eso genera estos desgarros que son sangrantes y pueden generar una hemorragia de magnitud, digamos que en general son autolimitados. Entonces, con esto en general es reposo, tratamiento sintomático y debería solucionarse, ¿no? El diagnóstico se hace con endoscopía, el sangrado cede, cicatriza rápidamente. Si hay un compromiso arterial, ahí sí requiere la ligadura endoscópica o a cielo abierto de la lesión. Y el otro síndrome es el síndrome de Boerhaave. El síndrome de Boerhaave es mucho más grave, es la ruptura completa del esófago, generando la ruptura hacia el mediastino. Entonces, también los desencadenantes pueden ser una tos muy excesiva, muy fuerte, puede ser vómito, pero generalmente hay algo más, hay un tumor, hay una compresión, alguna otra cosa, o algún cuerpo extraño, en donde se genera este sangrado, este síndrome de Boerhaave que genera una hemorragia grave, con descompensación hemodinámica, por eso que le muestra acá el corazoncito, digamos, sufriendo, porque esto puede llevar a un cuadro de shock hemorrágico que requiere resolución rápida y obviamente quirúrgica. Entonces, las diferencias en general son los dos síndromes hemorrágicos clásicos, por decirlo así, del esófago, el síndrome de Mallory-Weiss, un desgarro simplemente de la unión, generalmente cercana a la unión gastroesofágica de la mucosa, con un sangrado autolimitado y generalmente no va a generar ni siquiera una anemia importante en el paciente, diferente del Boerhaave, que es un cuadro agudo, grave, de shock hemorrágico por ruptura del esófago. Entonces, los dos estudios hay que tener en cuenta el tema de la endoscopía. La endoscopía en el Boerhaave debe ser muy cuidadosa y generalmente si uno lo sospecha, primero lo que tiene que hacer es un estudio de imágenes como una tomografía computada de tórax. Bueno, dejo acá, fíjense. ¿Puede evolucionar un síndrome de Mallory-Weiss a un Boerhaave o son situaciones diferentes? Difícilmente porque el Mallory-Weiss se rompe solo la mucosa. Es una efracción de la mucosa que tiende a cicatrizar rápidamente. No se afecta la muscular ni la adventicia. En el Boerhaave se rompe todo. Se rompen las 3 capas de un año. Gracias. Profe, una consulta. Estos dos síndromes, ninguno de ellos tiene que ver con varices esofágicas que dan en los alcohólicos, por ejemplo. No. Las varices esofágicas es otro cuadro clínico en donde también hay que tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial de un sangrado esofágico, pero tenemos un contexto. Generalmente es un paciente con algún estigma de hipertensión portal y que, o sea, puede ser un etilista, puede ser un cirrótico,
digamos, y sí, es una hemorragia, también el caso de la hemorragia varicela, son hemorragias graves, digamos, que pueden descompensar y generar shock hemorrágico. Eso ustedes lo van a ver en clase junto con las hemorragias digestivas altas. Fíjense, aquí, este es un casito clínico, yo uso mucho los casos clínicos del Argente Álvarez, que están lindos como para ir repasando los temas de clase. ¿Qué le harían a esta señora? ¿Qué síndrome ustedes hacen acá con esta disfagia que tiene esta paciente? Una esclerodermia, profe. Sí, parece una esclerodermia, pero el síndrome esofágico, ¿cuál es? Una disfagia. Acalasia puede ser. Pareciera como una calasia, ¿no? Porque fíjense que tiene disfagia para alimentos sólidos y líquidos, progresiva de 4 meses de evolución. En el contexto de un paciente que tiene claramente una esclerodermia, porque tiene fenómeno de Raynaud, tiene disminución de la hendidura bucal, tiene esclerodactilia y telangiectasia. Entonces, ¿qué estudio complementario le harían a esta señora? ¿O qué estudios? Desde lo más Una simple. radiografía de frente y perfil, ¿Sí? una endoscopía, Manometría esofágica. una manometría esofágica también. Bueno. Ya que le hicieron Sería una la radiografía de esófago frente y perfil, le pueden pedir una contrastada. Exacto, una esófago gastrogástrica por lo menos. Me dijeron una manometría esofágica y una endoscopía digestiva, ¿no? Alta. Bueno. ¿Alguna pregunta con esto? Dejo de compartir para colocar la otra clase. ¿La miotomía de Heller se usa como última medida en la acalasia, doctora? Acá estoy de vuelta. Mi internet parece que está con problemas. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, doctora. Sí, 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 ahora. Sí, Sí. Entonces les decía que en el caso de la calasia tienen opciones médicas
y quirúrgicas. Dentro de las médicas, el dinitrato de isosorbide antes de las comidas, que suele generar una relajación del esfínter. Pueden utilizar también mononitrato o bloqueantes cálcicos. El bloqueante cálcico de elección es la amlodipina. Pueden usar inyección de toxina botulínica, que relaja por un determinado tiempo. O sea, es el problema de la toxina botulínica, que hay que estar haciéndola cada 3 a 6 meses, hay que volver a hacer, digamos. Y no siempre tiene buenos resultados. Después tenemos la dilatación con bujía, con colocación de stent a nivel de la dilatación, digamos, de la estenosis del esófago. Y por último sería la miotomía de Heller, que como ustedes se imaginarán, si nosotros cortamos la capa muscular del esófago, el esfínter va a quedar abierto, y entonces va a permitir que tengamos reflujo gastroesofágico, o sea, curamos una cosa pero generamos otra. Bueno, en esto que sigue ahora vamos a hablar de, básicamente, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y es importante tener el término claro, digamos, ¿no? Porque vamos a ver que reflujo gastroesofágico existe en todas las personas y tiene que ver con, por ahí, los horarios de comida. Generalmente después de comer o mientras estamos comiendo podemos tener episodios de reflujo que son obviamente autolimitados y que después, fuera del periodo más. Recuerden ustedes que tenemos un esfínter que está dado por la capa muscular del esófago, pero también tenemos el diafragma y tenemos ligamentos que unen el diafragma al segmento final del esófago. Todo eso hace que tengamos una contención a ese nivel que actúa como barrera para que pase el contenido gástrico hacia arriba. Vamos a tratar de hacer una introducción anatómica, ver la epidemiología, cómo hacemos el diagnóstico, las complicaciones y el tratamiento. Por empezar, es muy común, seguramente entre el grupo que hay acá 227, a ver si yo puedo checar esto. Muchos de ustedes habrán presentado alguna vez reflujo gastroesofágico. Entonces, síntoma muy común de consulta, tal vez no con el síntoma más común que es la pirosis, pero sí con otros síntomas que me están indicando la afectación. Entonces, vamos a definirla. El reflujo gastroesofágico es el paso del contenido gástrico o de la luz intestinal hacia el esófago sin que existan náuseas, vómitos o eructos. Como ven acá, es un fenómeno fisiológico que ocurre en todas las personas y por lo tanto no podemos decir simplemente que tiene reflujo gastroesofágico. Tenemos que decir que la persona tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es, digamos, cuando el reflujo genera complicaciones físicas relacionadas al mismo, ¿no? El reflujo gastroesofágico patológico, por decirlo de alguna manera, es el que ocurre alejado de los periodos prandiales y que indica que hay una hipotonía más, digamos, que la barrera, digamos, entre el esófago y el estómago tiene alguna falla, ¿no? Entonces, reflujo es algo fisiológico, enfermedad por reflujo sería un reflujo patológico que genera complicaciones físicas en los órganos, digamos, en el propio esófago y en órganos vecinos. Esofagitis por reflujo, entonces, es la consecuencia de un reflujo patológico que genera inflamación macro o microscópica de la mucosa esofágica. El diagnóstico, como cada que hablamos de inflamación y encima macro o microscópica, es anatomopatológico, por lo tanto necesito una endoscopía y una toma de biopsia. Cuando vamos a ver los síntomas, lo más clásico, el 75% de los pacientes van a tener, va a ser la pirosis. Sensación de quemazón,
o ardor que digamos, comienza a nivel del epigastrio y sube hacia el cuello. Los pacientes lo refieren de diferentes maneras, pero en general la quemazón detrás en el pecho es lo que habitualmente dicen. Junto con la pirosis viene la regurgitación, digamos. La regurgitación es la vuelta del contenido gástrico hacia arriba, generalmente a la faringe o a la boca, sin ningún esfuerzo. Eso ya lo diferencia de lo que es el vómito. El vómito es el retorno, digamos, del contenido gástrico, pero con gran esfuerzo y todo un cortejo, digamos, de movimientos que generan que eso ocurra. Es muy común que los pacientes presenten alteraciones en la salivación, como sensación de que se le llena saliva a la boca, que tengan hipo, que tengan eructos, que tengan el carraspeo, eso de estar acomodando la garganta a cada rato. Eso, digamos, la presencia de los síntomas puede hacer que nosotros la clasifiquemos en la forma típica, que es la pirosis y regurgitación, y la forma atípica, que es cuando las complicaciones caen en los órganos vecinos, ¿no? En el pulmón, en la tráquea, en la laringe, en la faringe, que generan, digamos, una presentación con tos, disfonía, con hipo, con dolor torácico, con broncoespasmo, con laringitis crónica, etc. Los síntomas típicos, entonces, repitiendo, la pirosis, la regurgitación ácida, más progresivamente, ya cuando la enfermedad lleva mucho tiempo, la disfagia y orofagia, y podemos tener la pérdida del esmalte dental, el estado nauseoso medio persistente. Y después están los síntomas atípicos. Y fíjense ustedes, desde los pulmonares, tos crónica generalmente productiva, el paciente siente que tiene contenido en la vía aérea, bronquitis a repetición, entonces tos con catarro mucoso o purulento, a veces con broncoespasmo. En muchas ocasiones consultan por broncoespasmo nocturno y erróneamente se hace el diagnóstico de asma. Y en situaciones ya más graves, donde hay un reflujo muy marcado, podemos llegar a tener una aspiración del contenido gástrico y generar abscesos pulmonares. Muy común, cosa de todos los días de otorrinolaringología, son los síntomas relacionados, dentro de los cuales lo más común sería el aclaramiento de la garganta, pero después tenemos las otitis medias a repetición, la odinofagia, la tos, el dolor, que son síntomas de consulta común en otorrinolaringología. Y menos común el dolor precordial, pero puede llegar a tener, o sea, puede dar dolor y puede llegar a ser un diagnóstico diferencial de cuadros anginosos. Entonces, dijimos reflujo normal, reflujo gastroesofágico, se da en cualquier persona, se da durante la etapa prandial, o sea, durante y los minutos después de las comidas, nunca duran más de 5 minutos y no tiene ninguna complicación. Y es extremadamente raro que lo despierte o le dé molestias al paciente a la noche. El reflujo, eso se logra justamente por esta barrera antirreflujo que veíamos recién. Un esfínter muscular, que es un engrosamiento de la capa circular de las capas musculares del esófago, el diafragma y el ligamento frenoesofágico que mantiene, digamos, anclado ese esfínter. Pero hay que tener otras cosas, digamos, normal, tener en cuenta, digamos, o sea, para que se produzca reflujo tiene que haber una serie de alteraciones, además de una alteración en esa parte anatómica solamente. Debemos considerar que hay una barrera antirreflujo, donde la parte anatómica es una, pero también tenemos un aclaramiento esofágico, que sería una limpieza que lo hacemos con la saliva y con la peristalsis del esófago, y después tenemos la propia capa, digamos, el propio espesor de la mucosa esofágica del órgano, que hace también que tiene un efecto barrera. Entonces veamos, la barrera esofágica, dijimos, la anatómica ya vimos,
Pero también tenemos digamos, una barrera fisiológica, por decirlo, que sería la parte del aclaramiento que les decía recién. Normalmente, para nosotros tener el esófago limpio y sin contenido ácido, tenemos la peristalsis y tenemos la gravedad. Pero aún fíjense que hay personas que digamos, si nos ponemos cabeza para abajo, en condiciones normales, nuestro esfínter esofágico inferior es tan potente y tan efectivo, nuestra barrera antirreflujo, que no vamos a tener reflujo estando pata para arriba. Por lo tanto, en el paciente que tiene una enfermedad gastroesofágica, la peristalsis va a ser más débil y la gravedad va a tener mayor importancia, ¿no? ¿Por qué se hace un aclaramiento residual? Básicamente porque hay salivación. Normalmente nosotros permanentemente estamos produciendo saliva y estamos deglutiendo saliva. Eso hace que tengamos una limpieza de ese aclaramiento, digamos, del esófago, que permite que esté limpio de ácido. A medida que avanza la edad, la salivación disminuye y puede ser que sea más frecuente que las personas de mayor edad tengan un poquito más de reflujo. Y también disminuye durante el sueño, porque durante el sueño no estamos hablando, produciendo saliva y tragando, ¿no? Entonces, en los pacientes con enfermedad por reflujo, ya esa capacidad digamos, de salivar y de tragar está disminuida, y muchas veces hay enfermedades como, por ejemplo, secuela de accidente cerebrovascular y demás, que ya nos dejan una limitación mayor. En condiciones normales, en 2 a 3 minutos hacemos este aclaramiento con las ondas peristálticas y la salivación. En el paciente que tiene enfermedad por reflujo eso está prolongado. Después dijimos la barrera epitelial, la barrera del propio órgano, donde tenemos factores preepiteliales que básicamente son la capa de moco que recubre a toda mucosa. Y en esta capa mucosa debemos diferenciar una capa que tiene contenido de bicarbonato y que tiene agua. Entonces, esto actuaría como una especie de medida, digamos, como una medida de prevención de que llegue el ácido a la mucosa propiamente dicha y le genere daño. Después tenemos el epitelio, la mucosa propiamente dicha. Como ustedes conocen muy bien, la mucosa las células están unidas unas a otras por complejos, por puentes intercelulares, y eso permite de alguna manera el transporte de sustancias, permite, digamos, el funcionamiento normal de esa capa celular. Entonces, en condiciones normales, esta estructura mucosa intacta evita que el ácido que pueda volver genere daño. Y en tercer lugar tenemos los factores posepiteliales, o sea, los que están por debajo de la mucosa, en donde tenemos el flujo sanguíneo que limpia también, que lleva todo lo que está de más, que aporta cosas que contrarrestan el efecto ácido, como por ejemplo bicarbonato, oxígeno, aminoácidos, etc. Y que, bueno, nos lleva todos los hidrogeniones de la secreción ácida gástrica que pudieran llevar. Entonces, estos factores epiteliales pueden verse afectados en algunas situaciones, estos factores de la pared del esófago, y eso puede generar que haya una mayor predisposición a padecer reflujo en algunas personas. Sumado a esto, tenemos que tener en cuenta esto otro. El abdomen tiene una presión intraabdominal. Esta presión intraabdominal va a aumentar en determinadas situaciones. Entonces aumenta en el embarazo, por ejemplo, aumenta en la obesidad abdominal, aumenta en la ascitis, y eso hace que esta presión transmita la presión a la cavidad gástrica, y esta cavidad gástrica, al verse comprimida, levanta la presión de su contenido y vence este esfínter esofágico inferior. Pero a su vez tenemos que muchas veces tenemos alteraciones en el funcionamiento, en el peristaltismo de la primer parte del tubo digestivo, que muchas veces tenemos algún trastorno, como por ejemplo el reflujo de bilis hacia el estómago, que
que generan que tengamos un aumento de distensión en el órgano. Si a esto se le agrega, por ejemplo, algunas patologías en donde de por sí hay una disminución de la capacidad contráctil funcional del estómago, entonces se forma, hay una rémora en el contenido gástrico, demora más tiempo en vaciarse. Esto también va a generar que aumente la presión en el órgano y que pueda vencer esta presión del esfínter esofágico. Si a eso le agregamos la distensión, el aumento de las enzimas y de todo eso me hace presión para que se venza esta barrera de reflujo. Con respecto a ustedes han visto acá que tenemos el hidrogenión, tenemos la pepsina, las enzimas pancreáticas. Por favor, avisen cuando no me escuchan, porque parece que estoy con el internet de mala calidad. Entonces, el ácido vuelve y es daño, o sea, va al esófago y da daño directo. Lesiona por el mismo hecho de ser ácido. La pepsina genera proteólisis, entonces se pone en contacto con la mucosa y va a dañar. Estos son los agentes principales lesivos en la enfermedad por reflujo. Y después viene del esófago, del duodeno, y vuelve por algún trastorno funcional al estómago. Aquí tenemos la bilis, que como ustedes saben, es como un detergente, digamos, que va a degradar la capa mucosa protectora que puede tener el esófago. Entonces tiene una acción detergente que genera eso, y por otro lado facilita la retrodifusión de los hidrogeniones. Entonces puede contribuir digamos, al daño, digamos, de la mucosa y generar la esofagitis. Y por otro lado, junto con el reflujo de bilis, vienen los componentes de las secreciones pancreáticas. Y aquí tenemos otra enzima proteolítica que genera daño directo si llega hacia el esófago. Entonces, vamos a ver que para que exista reflujo tiene que haber una serie de cosas que tienen que darse. Por ejemplo, incluso modificadores a distancia, ¿no? Como por ejemplo hormonas, péptidos que se secretan a nivel del tubo digestivo o a nivel del sistema nervioso central, fármacos, que algunos son de uso común, y alimentos. Entonces, fíjense, los que favorecerían el reflujo serían todos los que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, dentro de las hormonas, la colecistoquinina, dentro de los péptidos intestinales, el péptido inhibidor gástrico, el neuropéptido I. Dentro de los fármacos que se usan muchas veces, son de uso común, los beta-adrenérgicos, como por ejemplo el salbutamol, los antagonistas cálcicos, que dijimos hace un ratito que lo usábamos en la calasia, los barbitúricos, pan, la teofilina, que ustedes ya escucharon hablar de teofilina en EPOC. Entonces, son situaciones o fármacos que favorecen la aparición de reflujo. Y con respecto a los alimentos, es muy importante tener en cuenta la ingesta de alcohol generan relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Por qué es importante? Porque nosotros a un paciente que tiene sintomatología de enfermedad de reflujo, le vamos a sugerir que no consuma chocolate, grasa ni alcohol antes de dormir, al igual que alimentos líquidos, como por ejemplo sopa, abundantes cantidades de gaseosa, porque esas con más facilidad van a relajar el esfínter y encima además aumentan la presión gástrica, con lo cual ayudan. Sin embargo, si el paciente se come un bife, probablemente aumenta la presión del esfínter, porque ahí las proteínas son las que más estimulan el peristaltismo gástrico para formar digamos, para iniciar la digestión de las proteínas. Y aquí ya tienen ustedes fármacos que aumentan la presión del esfínter, que son los que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a tratar esta enfermedad. Entonces,
los antiácidos, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, la metoclopramida, domperidona, todos agonistas dopaminérgicos, antagonistas dopaminérgicos, perdón, que favorecen aumentar la presión del esfínter y por otro lado estimulan el peristaltismo gástrico para que el estómago se vacíe más rápido. Y al final tenemos acá una balanza en donde vamos a ver cuáles son las cosas que favorecen el reflujo y cuáles son las que protegen del reflujo. Entonces tenemos los factores que favorecen el reflujo, dijimos, la disfunción del esfínter esofágico, que puede ser por incompetencia de la barrera antirreflujo, que puede ser por factores anatómicos o por factores fisiológicos. Factores permisivos, como el reflujo patológico en personas, digamos, que comen exageradamente o que tienen algún factor condicionante como la obesidad o el aumento de la presión intraabdominal, la obesidad, el embarazo, la citis. Sumado a los factores agresivos propiamente dicho, que dijimos, ácido pepsina son los que sí o sí, en el 90% de los casos son los responsables, y el reflujo de bilis al estómago y con las enzimas pancreáticas. Estos claramente favorecen la aparición. Y por otro lado, la barrera antirreflujo, en donde tanto la barrera mucosa como el aclaramiento fisiológico deficitario pueden permitir o favorecer la aparición del reflujo. Entonces, en una enfermedad por reflujo gastroesofágico nosotros vamos a tener primero un aumento de los reflujos nocturnos, significa relajación más frecuente y fuera de la etapa prandial del esfínter esofágico inferior. Vamos a tener un enlentecimiento del vaciado gástrico, entonces en vez de vaciarse a las 2 o 3 horas, va a demorar 5, 6 o más. Puede ser que existan sustancias, fármacos, o comidas que modifiquen la presión del esfínter, como lo vimos recién. Puede ser que el paciente tenga una hernia hiatal. La hernia hiatal es el pasaje de un segmento del estómago hacia el tórax a través de un orificio anatómico. Entonces, puede favorecer la hernia hiatal la aparición de reflujo. Y podemos tener situaciones clínicas relacionadas. Dentro de estas situaciones clínicas relacionadas, habíamos visto recién el casito de Marta que tenía una esclerodermia, pero también puede ser pacientes que se hayan operado del esófago por una esofagitis cáustica o por un cáncer esófago, pacientes que hayan tenido resecciones gástricas, por ejemplo, actualmente muy común, la cirugía bariátrica, donde se hace resección de gran parte del estómago, la gestación, el aumento de la presión del abdomen, por un lado, y por otro lado el aumento de las hormonas relacionadas al embarazo que favorecen la relajación del esfínter esofágico, la presencia de patología bronquial crónica y el síndrome de Zollinger-Ellison como un síndrome en donde hay un aumento de secreción de gastrina que genera una gran cantidad de secreción ácida, que va a llevar a que tengamos úlceras y trastornos de funcionamiento del estómago y de todo segmento del tubo digestivo, son esas situaciones clínicas relacionadas que uno debe considerar como facilitadoras de aparición del reflujo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando empieza a haber un reflujo patológico? Lógicamente, el reflujo va a generar una respuesta inflamatoria que va a generar, por un lado, que algunas células se mueran, entonces vamos a tener un adelgazamiento de la capa mucosa, vamos a tener proliferación de la capa basal, eso puede generarnos, las erosiones o úlceras, que pueden curar con inflamación o pueden repararse. Esta reparación puede ser con inflamación. Si hay inflamación, tenemos todo un proceso que va a llevar a la fibrosis y a la estenosis del órgano, ¿no? Que vamos a ver, el estadio final sería el esófago de Barrett. Pero por otro lado tenemos la reparación. La reparación significa que sobre estas úlceras que se han formado por la agresión del ácido, va a haber una reepitelización. Esa reepitelización se
intenta hacer con células que tengan más capacidad de defenderse del ácido. Y eso necesariamente es el epitelio intestinal o el epitelio gástrico. Entonces ahí es donde aparece el epitelio de Barrett, la displasia, digamos, de la parte inferior del esófago, que empieza con una metaplasia, o sea, cambia, en vez de recuperarse el epitelio escamoso, vuelve a un epitelio cilíndrico, que este epitelio cilíndrico puede derivar en una displasia, o sea, comenzar a aparecer alteraciones celulares que pueden terminar al final, en un porcentaje por suerte muy pequeño de los casos, en un adenocarcinoma de esófago. También tenemos factores de riesgo, como el ejercicio físico, que parece ser que cuanto más intenso el ejercicio es capaz de generar relajación del esfínter. El estrés psicológico, y aquí fíjense, es más común que la persona divorciada, separada, con, digamos, trastornos psicológicos tengan con más frecuencia problemas relacionados con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con respecto al Helicobacter pylori hay más cosas, digamos, más evidencia de que no tiene ninguna relación con el reflujo en realidad. Y bueno, el embarazo claramente aumenta la presión intraabdominal, es un factor de riesgo. La obesidad, anemia de hiato, los fármacos, como ya habíamos visto. Entonces, ya entrando en lo que es la enfermedad, tenemos que ver cómo vamos a estudiar. Y fíjense que una de las cosas que se recomienda es que, bueno, naturalmente cuando un operador hace una endoscopía digestiva alta, pasa por la faringe, por el esófago, por el estómago y llega al duodeno. Entonces, obviamente, se va a fijar las anomalías que hay y tomará las precauciones, digamos, respectivas. Entonces, si ve lesiones, va a tener que tomar biopsias. Entonces, si la sintomatología es muy, digamos, nos hace pensar en el reflujo gastroesofágico, no sería necesario investigar al Helicobacter pylori, pero si el paciente viene con síntomas en donde involucran dispepsia o síntomas como de ardor epigástrico, y vamos a buscar el Helicobacter pylori, se va a hacer una biopsia gástrica también, digamos. Entonces, no está indicado buscarlo en forma, digamos, solamente por la enfermedad por reflujo, pero habitualmente el estudio ya no vamos a estar repitiendo para buscar diferentes cosas. Entonces, si ustedes tienen pirosis y regurgitación, el diagnóstico está ya hecho en un 70%. No hace falta, de primera instancia, hacer estudios. Si encima el paciente no tiene dolor epigástrico, o sea, no estamos pensando en una enfermedad ulceropéptica, es altamente probable. Lo que vamos a notar cuando interrogamos es que el paciente presenta pirosis 2 o más veces por semana o a veces varias veces en el día, que sobre todo la va a presentar a la noche, que los síntomas son más frecuentes en las horas después de la comida, que en las personas que tienen la sintomatología de mucho tiempo de evolución, los puede despertar durante la noche con accesos de tos, y que con eso nosotros tenemos la alta sospecha de la enfermedad. Si los pacientes tienen además otras cosas, como por ejemplo que están anémicos, que están perdiendo peso, en esos casos uno debería pensar que tal vez no sea una enfermedad por reflujo y debería estudiarse un poco más. Pero si no, el diagnóstico de este proceso nosotros lo hacemos por los síntomas típicos, sin otras investigaciones. Igual, se describen estudios, digamos, ¿no? Se describe la endoscopía digestiva, se describe la manometría, la pHimetría, estudios que nos confirman que existe una relajación del esfínter esofágico inferior y de que existe una disminución del pH en la zona por el reflujo ácido. Entonces, si nosotros sospechamos que el paciente tiene mucha sintomatología y queremos saber si tiene ya una esofagitis o un esófago de Barrett, deberíamos hacer una endoscopía. Se toma la biopsia, se mira, se toma la biopsia y se ve. Pero de primera instancia uno puede probar, vamos a ver, una prueba
terapéutica sin llegar a la endoscopía. Entonces, una endoscopía no debe realizarse a todos los pacientes con síntomas típicos, pero sí, si nosotros tenemos un paciente que digamos que le hacemos tratamiento, mejora, le suspendemos y vuelve con los síntomas, y entonces si requiere tratamiento prolongado hay que hacerlo. Si no funciona con la terapéutica, hay que hacerla. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una endoscopía? Cuando hay disfagia o odinofagia, cuando los síntomas persisten o progresan a pesar del tratamiento, cuando hay síntomas extraesofágicos, llamémosle asma, otitis a repetición, etc. Cuando tenemos pacientes inmunosuprimidos, porque dijimos que ahí podemos tener esofagitis por virus o por hongos, cuando tenemos alteraciones en un esofagograma o tenemos hemorragia digestiva o anemia ferropénica. En esos casos, vamos a pedir la endoscopía inicialmente. La endoscopía digestiva en general se hace con anestesia general y es un procedimiento que dura aproximadamente 15 a 20 minutos, en donde una vez anestesiado se lo coloca en decúbito lateral izquierdo, se le coloca el endoscopio y se realiza el procedimiento. Aquí ven ustedes la posición correcta de un paciente haciendo una endoscopía. Vamos a encontrar, cuando hacemos la endoscopía, un esófago que puede estar alterado o que puede estar normal. Si está alterado podemos encontrar estas lesiones, lesiones en primer estadio eritematosas, exudativas, que en general son únicas, pero característicamente no confluyen, no se unen unas con otras. Eso sería una esofagitis grado 1, de acuerdo a la clasificación de Savary-Millers. Cuando tenemos lesiones confluentes, pero que no comprometen toda la circunferencia del esófago, estamos hablando de grado 2. Grado 3, ya tenemos compromiso de todo el diámetro, de todo el diámetro, toda la circunferencia del órgano, pero todavía no tenemos estenosis. Y el grado 4 es en el que hay ulceraciones, estenosis, fibrosis, y por lo tanto hay un acortamiento y un estrechamiento del órgano, sobre todo en el tercio inferior. Esto es importante porque, digamos, conocer estos grados para saber cómo nos vamos a manejar posteriormente. Se puede utilizar esta otra clasificación, son muy, digamos, en general, es bastante parecido. Fíjense que la grado A habla de una ruptura mucosa, que sería una ulceración, de menos de 5 milímetros, o sea que estamos hablando de una, que no pasa pliegues, por lo tanto no es confluente. Grado B, tenemos rupturas o erosiones más grandes, sin pasar pliegues, o sea, no es circunferencial. Grado C, ya tenemos el 75% de la circunferencia, y grado D, más del 75% de la circunferencia. Entonces, el esófago de Barrett, propiamente dicho, es un esófago donde vamos a ver un cambio en la coloración, ¿no? La mucosa normal del esófago es una mucosa rosada pálida, la mucosa gástrica o con metaplasia ya es una mucosa más de color más rosado intenso. Entonces, esa es la diferencia que vamos a ver. Aquí ven ustedes que el esfínter está acá y vemos toda esta parte que puede ser mucosa esofágica, y esto que ya tiene una metaplasia gástrica agregada. El problema del Barrett es la posibilidad de transformación maligna. De todos modos, vamos a ver que no es tan común que exista esa transformación maligna. Entonces, podemos utilizar los otros estudios, como les dije, ¿no? Podemos utilizar una pHimetría, donde vamos a determinar, la pHimetría consiste en un estudio, en la colocación de una sondita a nivel del esófago, en donde se va midiendo en el tercio superior, el medio y el inferior, el pH con un mecanismo, digamos, adaptado, digamos, para el tema. Fíjense que no está indicada en pacientes que respondan bien al tratamiento empírico, ni a los pacientes que tienen diagnóstico de esofagitis. O sea que sí sabemos que
podemos usarla, digamos, pero es un estudio engorroso y que, digamos, no estaría complementando los otros, salvo que sea, haríamos solamente en el caso de que tengamos un paciente que no ha respondido al tratamiento y que encima la endoscopía está normal. Después hay otros estudios, como por ejemplo la manometría esofágica, que también es un estudio en donde se coloca se hace un sondaje esofágico y se va midiendo la presión en el tercio superior, medio e inferior, para constatar, digamos, la relajación o la disminución de la presión en el esfínter esofágico inferior. Y el test de Bernstein es algo realmente medio macabro, que consiste en instilar en el esófago ácido clorhídrico. Lo que se pretende con eso es reproducir el síntoma del paciente y obviamente es algo que no se usa habitualmente. Entonces, nos quedamos con que en un paciente con sintomatología clara de reflujo gastroesofágico, una de las primeras cosas a tener en cuenta es el tratamiento empírico con inhibidores de bomba de protones. O sea, síntomas, regurgitación ácida y pirosis, ensayo terapéutico con inhibidores de bomba de protones. Entonces, lo que hacemos actualmente es darle un omeprazol o algún inhibidor de bomba durante 2 a 4 semanas y ver la respuesta. Incluso es importante en pacientes que vienen al otorrinolaringólogo, por ejemplo, por laringitis crónica, en donde se le da el inhibidor de bomba y uno ve que mejora el sueño, mejora la laringitis, mejora el carraspeo, mejora la tos. Bueno, esto es lo que les decía. Y bueno, deberíamos considerar por ahí, pero para eso con el que tenemos, sí. Una vez que se le da el inhibidor de bomba de protones y se demuestra que responde bien al tratamiento, ¿cada cuánto se tendría que hacer el control para evitar las infecciones a consecuencia del cambio del pH? Ya llegamos. Generalmente se hace un tratamiento de 4 semanas y se ve la respuesta. Ya llegamos. Entonces, considerar que si le hacemos una endoscopía ya vamos a ver todas estas cosas que pueden haber, digamos, como anomalías y pueden ser diagnóstico diferencial. Digamos, menos común que sean enfermedades más abajo del esófago, pero puede ser que a veces nos complique. La hernia hiatal, pero la hernia hiatal no necesariamente va asociada a reflujo gastroesofágico. El dolor de pecho y las complicaciones. Un segundito, por favor. Hola. Sí. Amoxiclavulánico. Sí, sí, cada 12 y con la trimethoprim sulfa como está. ¿Está? Listo. No, no hay de qué, chao. Bueno, y las complicaciones, lo que más nos preocupa es el esófago Barrett y el adenocarcinoma. Con respecto al tratamiento, tenemos opción médica, quirúrgica y endoscópica. El tratamiento médico es el inhibidor de bomba de protones, junto con medidas siempre las no medicamentosas. Entonces, tratar de bajar de peso, no comer exageradamente, evitar el alcohol y el tabaco, que son relajadores del esfínter esofágico, elevar la cabecera de la cama. En general se les enseña que coloquen unos taquitos en la cabecera, en las patas digamos, de la cabecera para elevar un poquito. Y bueno, no acostarse inmediatamente después de comer y evitar alimentos o medicamentos que desencadenen reflujo, por lo menos antes de acostarse a dormir. Se describen el uso de los antiácidos y de los antisecretores tipo antagonistas histamínicos H2
de los cuales actualmente disponemos la famotidina, porque la ranitidina ha sido sacada del mercado, que podrían ser efectivos. De todos modos, no vamos a andar con vueltas, digamos. El tratamiento de elección es un inhibidor de bomba de protones. Han demostrado eficacia tanto para los síntomas típicos como los atípicos, y son los más efectivos medicamentos para esta situación. Entonces, fíjense, un paciente que tiene síntomas o que se ha hecho una endoscopía y tiene una esofagitis moderada, se inicia dosis de inhibidores, dosis estándar de inhibidores de bomba de protones durante 2 a 4 semanas. Generalmente le ponemos 4 semanas. Si el paciente tiene persistencia de los síntomas, se le duplica la dosis. Y si responde, con eso podemos retirar el tratamiento. 4 semanas. Si el paciente no presenta nuevamente síntomas, ya está, no le volvemos a tratar. Se supone que hicimos todas las medidas no medicamentosas, que baje de peso, que no tome alcohol, bueno, todo lo que habíamos hablado recién. Entonces, si el paciente no vuelve a tener síntomas, se suspende el inhibidor de bomba. Si el paciente vuelve a tener los síntomas, ahí probablemente vamos a tener que hacer una endoscopía, reiniciar el tratamiento, ver qué nos encontramos, porque si tenemos una esofagitis grado C o D, o ya un esófago de Barrett, hay que considerar tratamientos quirúrgicos, ¿no? Al reiniciar el tratamiento con una endoscopía con pocas alteraciones, uno puede ver qué es lo que pasa, digamos. Responde, se mantiene el tratamiento. No responde, tenemos que mandar al paciente a cirugía antirreflujo. Si el paciente responde, podemos intentar disminuir la dosis y dejar la mínima dosis efectiva, ¿no? Y claramente, si tenemos una esofagitis avanzada con signos ya de metaplasia de Barrett, el paciente debería ir a una cirugía antirreflujo. Esto es básicamente, digamos, haciendo más sencilla el asunto, ¿no? Entonces, inhibidor de bomba, 4 semanas. Supongamos omeprazol 20 miligramos. ¿No mejora? Omeprazol 40 miligramos. ¿Mejora? Intentamos retirar el medicamento. ¿No mejora? Hacemos endoscopía. Si la endoscopía es A o B, o los primeros estadios de la Savary-Millers, reiniciamos tratamiento. Si luego de estabilizar al paciente intentamos disminuir la dosis y el paciente no tolera, le mandaremos a cirugía antirreflujo. Si el paciente tiene una endoscopía con una clasificación ya severa, hay que reiniciar en dosis doble durante, en este caso, 2 meses, ¿no? Y si el paciente no funciona, tiene que ir a cirugía. El tratamiento quirúrgico es la fundoplicatura de Nissen, ¿no? Que es una técnica que se deja como última instancia cuando la medicación no ha funcionado. ¿Qué pretendemos con esto? Formar nuevamente una unión gastroesofágica útil, o sea, que tenga, digamos, que cierre una barrera antirreflujo, digamos, que sirva. En general, con eso lo que se hace es se reduce, se trae más abajo la unión, digamos, esófago-gástrica y se fijan. Y consiste en hacer esto, que como ustedes ven acá, traen hacia abajo la unión esofágica y ahí unen con el estómago, con la pared abdominal, con la pared gástrica. Entonces queda, la desembocadura del esófago queda directamente intragástrica. Cirugía que no se hace en cualquier lugar, que tiene sus cuestiones, digamos. Y también tenemos estas otras opciones. Podemos, por ejemplo, inyectar polímeros, entonces se hacen como una cirugía plástica del esfínter en donde se lo engrosa, y de esa manera logramos contener o mejorar la barrera. Se puede hacer un tratamiento endoscópico en donde se aplica la mucosa por vía endoscópica, y se puede hacer cauteriterización, digamos.
La idea de estas técnicas es evitar la fundoplicatura, que es una cirugía que tiene riesgos y que va a generar otros problemas después al paciente. Y dos palabritas con respecto al esófago de Barrett, que es, digamos, la última etapa de la enfermedad por reflujo. Vamos a decir que es una metaplasia del epitelio del esófago distal por un epitelio cilíndrico, que generalmente es un epitelio cilíndrico similar al epitelio gástrico o al epitelio intestinal. La patogenia entonces es la restitución de las células dañadas por las células cilíndricas con la aparición de en este epitelio células caliciformes productoras de moco. La que está relacionada con la transformación maligna es fundamentalmente las células de tipo intestinal. Fíjense, esto es algo, por eso les decía, es muy poquita la incidencia de cáncer relacionado con el Barrett. Una vez hecho el diagnóstico de Barrett, de esófago de Barrett, el 0,8%, o sea, menos del 1%, tiene una evolución anual a cáncer. Y de hecho, como ustedes ven acá no está, pero bueno, la posibilidad de que un esófago, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, evolucione a un Barrett es baja, es del 10% o menos. Entonces, de ese 10%, el 0,8%, el 1% evoluciona a cáncer. El diagnóstico, síntomas persistentes, medidas terapéuticas no efectivas, y si hacemos el diagnóstico del esófago de Barrett, lo que hay que hacer es, depende del grado de displasia, tratamiento, o sea, seguimiento periódico con toma de múltiples biopsias, el periódico es cada 6 meses, para detectar la progresión de la displasia, digamos. Y si tenemos displasia severa, ya se debe hacer la resección del segmento afectado, digamos, para evitar la progresión al adenocarcinoma. Entonces, ante un paciente con esófago de Barrett, habrá que hacerle endoscopías frecuentes. Generalmente se toman múltiples biopsias, 10, 12, 20 tomitas de biopsia, para ver si es que tenemos displasias, progresión de la displasia para tratar a tiempo, digamos, la transformación maligna. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Son con omeprazol, doctora? Omeprazol, con el inhibidor de bomba que tengan. En general, omeprazol es el caballito de batalla de primera, pero ustedes pueden usar lansoprazol, pantoprazol. Depende del paciente, van a ver ustedes que hay formas en cápsulas, hay comprimidos, hay polvitos para solución. Va a depender de cada paciente, digamos, la elección, pero en general las cápsulas de omeprazol andan perfectamente bien y son bien toleradas, salvo pacientes que por ahí no puedan tragar o que tengan alguna cuestión así particular. Doutora, También sí. a la embarazada se hace lo mismo? No. En la embarazada tenemos que utilizar medidas básicamente no medicamentosas. Entonces, elevar la cama, que las porciones, que las comidas sean de pequeños volúmenes, de que la comida nocturna no tenga gran cantidad de líquido, que eviten las gaseosas, que eviten el chocolate, que eviten algunas verduras, por ejemplo la sopa de arveja, que suele dar, que da con mucha frecuencia reflujo. Se hace tratamiento, y bueno, y en la mujer embarazada podemos utilizar los antiácidos. Podemos utilizar el hidroxialuminio, que lo que hacen es antagonizar el efecto ácido, son alcalinos, entonces eso es lo que se le da a la embarazada. Fuera del embarazo podemos utilizar inhibidor de bomba. Doctora, ¿el tratamiento es continuo con el omeprazol en este caso? 4 semanas a 8 semanas y se puede evaluar el retiro. Si los síntomas persisten, se vuelve a colocar. Si los síntomas persisten, podemos poner doble dosis, entonces ponemos 40 miligramos. Si con eso los síntomas persisten, habría que hacer una endoscopía y plantearse otros diagnósticos.
la idea es que no se haga un tratamiento permanente. Ustedes van a ver que los inhibidores de bomba de protones tienen una serie de efectos adversos que pueden presentarse en los tratamientos prolongados. Así que 8 semanas de primera instancia como máximo tratamiento y tratar de retirar el remedio. Si no queda otra, volver a colocarlo, pero tener en cuenta que es conveniente la endoscopía para ver que no haya una esofagitis o el comienzo de una displasia a nivel del tercio distal del esófago. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dijo que las células caliciformes son las que más están implicadas en la evolución a la malignidad, ¿o cuáles eran? No, es todo el epitelio. O sea, lo que ustedes tienen es, en el epitelio intestinal, ustedes saben que tenemos células, las células de las glándulas y las células caliciformes. O sea, aparecen las células caliciformes porque tenemos epitelio intestinal, ¿no? Esas pueden empezar a tener displasia, o sea, alteración de la estructura, alteración de la forma, de la mitosis, y ahí derivar en una displasia severa o directamente ya en una célula maligna. Bien, jóvenes. Seguimos la semana que viene, van a tener la primera clase, es la de hemorragia digestiva alta, enfermedad ulceropéptica, y ya no me acuerdo cuál es la que sigue. Ya, esas dos seguros que van a ser las de la semana que viene. ¿Ah? Doctora, Perdón, Sí. quería preguntarle si tuvo tiempo sobre la nota de ayer, ¿Quién sos vos? Cerdán. No, todavía no pude. Denme los días de feriado para ver si me pongo al día con esas cosas. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Listo? Doctora, la ¿Nos semana vamos? que viene, ¿clases el martes o el martes también es feriado? No. El lunes y martes feriado. Así que, salvo que alguno de sus docentes... No, por los de hecho, prácticos, creo pregunto. que ni siquiera tenemos asignado Zoom para el lunes y martes. Así que directamente comenzamos miércoles la semana que viene. Bueno, gracias, doctora. Que tenga un buen ¿Ah? fin de semana. Igual ustedes. Hasta luego.